Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un recorrido por el libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a recorrerla capítulo por capítulo, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros para que se unan a este viaje que transformará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro, otros serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un pequeño desvío en el camino y escucharemos a algunos de los siervos más grandes de Dios compartir sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un pequeño desvío de vez en cuando. La mejor manera de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, y el capítulo de hoy es Génesis 35, lista de muerte. Estar en una lista de muerte no es algo agradable. Recuerdo la primera vez que supe que estaba en una de esas listas. Recién empezábamos nuestra iglesia en Detroit, y me encontré de repente cara a cara con lo demoníaco. Este hombre entró al lobby de la iglesia y me buscó. Supe que estaba mirando a los ojos del infierno en un asesino. No sé cómo describir lo que sentí, pero no tuve miedo. Sabía que era algo serio. Sabía que era oscuridad y sabía que tenía el nombre de Jesús de mi lado. Fui testigo personal del poder que hay en el nombre de Jesús sobre un hombre poseído por demonios. Hizo varios intentos por atacarme, para hacerme daño, y cada vez yo decía: detente, en el nombre de Jesús, te reprendo en el nombre de Jesús. Era como si Dios hubiera puesto un muro de fuego entre nosotros. Había 6 internos conmigo que vieron todo. Lo que este hombre me dijo me impactó. Dijo: he sido enviado aquí para matarte, y sabemos quién eres. El infierno tomó nota de esta iglesia, en Detroit, y yo estaba en mi primera lista de muerte. Esa lista fue mi confirmación de que había sido obediente a Dios y de que hacía lo que Él me pedía. Fue la primera vez que entendí que, cuando obedeces, a veces estás sacudiendo un nido de serpientes demoníacas. La obediencia a Dios pone a Dios en acción para protegerte mientras sigues sus órdenes. Yo estaba obedeciendo la orden de iniciar una iglesia junto a un hotel de prostitución, frente a una librería pornográfica y al lado de un club de striptease. En mi ingenuidad no me di cuenta de que estaba en el corazón de una actividad demoníaca. Sin embargo, en mi conocimiento de la Escritura, sí sabía que Dios estaba conmigo y que Él me defendería. Hubo muchos más intentos del mundo de las tinieblas para ponernos en la lista, y todos fueron disuadidos. Jacob estaba en una lista de muerte, debido a la decisión impulsiva de sus hijos de tomar venganza contra la ciudad de Siquem. Dina, la hija de Jacob, fue violada, y los hijos de Jacob fueron a la ciudad que había profanado a su hermana y mataron a todo varón. Después de la gran matanza, Jacob dijo a sus hijos estas palabras, en Génesis 34:30. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido, yo y mi casa, lista de muerte. Jacob temía por su vida y por la vida de su familia también. Sabía que la decisión de sus hijos era prácticamente una sentencia de muerte. Sin embargo, ocurrió algo extraordinario, algo completamente sobrenatural. La Biblia dice en Génesis 35:5 que mientras ellos viajaban cayó un gran terror sobre las ciudades a su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Yo he sentido eso. ¿Cómo fue que sucedió? Bueno, en Génesis 34:30 dice: estamos en una lista de muerte. Y Génesis 35:5 dice: Dios nos está protegiendo en este camino y nadie va a tocarnos. Pero entre estos 2 versículos está la clave. Es un versículo asombroso de obediencia. Algo ocurrió que los hizo intocables. Está en el primer versículo de Génesis 35. Escúchalo. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí. Haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Esta es la bendición que viene con la obediencia. Cuando Dios te dirige, Él te protege. Déjame decirlo de esta manera: estás más seguro en el país más anticristiano de todo el mundo si estás en la voluntad de Dios, que en una finca segura en Montana, acumulando comida y agua para el día del juicio, incluso viviendo en una comunidad cerrada con caseta de vigilancia.
No estoy seguro de que Siquem fuera el lugar donde Jacob debía estar. Piensa en la primera instrucción que recibió cuando debía salir de Harán y de su tío Labán. Dios le dijo a Jacob en Génesis 31:13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Dios quería que regresara a casa, pero Jacob se desvió y se quedó en Siquem. Fue en ese desvío donde su hija fue violada y sus hijos se convirtieron en asesinos movidos por la venganza. La obediencia a Dios libra batallas que ni siquiera sabías que existían ni que estaban planeadas contra ti. Jacob debía volver a Betel sin ídolos. Cuando Jacob supo que estaba en la lista de muerte de Siquem, hizo lo mejor que sabía que podía hacer. Volvería a Dios. Y Dios le dijo esto en Génesis 35:1. Dios dijo a Jacob, ve a Betel, vive allí, y haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quiten los dioses extranjeros de entre ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos, levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Esa obediencia renovada produjo un terror del Señor que no podía producirse de ninguna otra manera. La obediencia hizo que sus enemigos tuvieran miedo, porque Dios peleó la batalla por ellos. Jacob ya lo había experimentado antes cuando Labán venía tras él. Su obediencia al irse hizo que Labán tuviera un sueño en el que se le dijo que no los tocara. ¿Qué te está pidiendo Dios ahora mismo que no has resuelto? ¿A qué persona no has contactado todavía para arreglar las cosas? ¿Qué disculpa o confesión no se ha hecho para reconciliar una relación? ¿Qué diezmo decidiste dejar de dar porque dijiste que era demasiado? ¿Qué chisme no deshiciste ni detuviste antes? ¿Por qué no has dejado de ver eso que te hace mal? He aprendido que las personas abrumadas por lo general son personas desobedientes. Jacob estaba abrumado porque había sido desobediente. La gente está abrumada, luchando en muchos frentes distintos, porque no hizo desde el inicio lo que Dios le pidió que hiciera. Están peleando batallas que la obediencia habría resuelto. Yo luché una batalla con la generosidad al comienzo de mi vida cristiana. Cuando finalmente me volví obediente en dar con generosidad, las batallas periféricas dejaron de ser batallas. Ya no tuve que lidiar con la preocupación de la provisión. No me ocupé más de la ansiedad por el mañana. Ni siquiera tuve que lidiar con la pregunta de si el diezmo era neto o bruto. Ni siquiera lidié con el tema del dinero que me debían. Creo que las personas desobedientes son personas dramáticas. Simplemente parecen complicarlo todo. El drama constante en la vida de alguien, por lo general, proviene de un área de desobediencia. Creo que Génesis 35 es Dios diciendo, ¿qué te dije que hicieras? Solo ve y hazlo. Ve a donde se supone que debes ir, y yo me encargo de lo demás. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.